Bien. Para completar, me gustaría, para completar todo el tema de enlaces intermoleculares, me gustaría que razonemos este ejercicio, en el cual lo primero que tenemos que hacer, fíjense que la consigna es qué tipo de enlaces se rompen y o forman en los siguientes cambios. En medio de estos cambios hay procesos físicos, hay procesos químicos y hay sustancias de diferente naturaleza. Algunas forman moléculas, otras son metales, otras son iónicas, y es parte de lo que tenemos que además razonar. El primero dice, disolución del metanol, esta es la molécula de metanol en agua. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que lo que tendríamos que analizar es la solubilidad del metanol en agua. Voy a compartir la pizarra. Mm. Entonces acá dijimos solubilidad del metanol en agua. Disolución del metanol. Metanol, ayer hicimos la molécula. Su nombre viene de que es como si sería el metano, fíjense, que habíamos dicho ayer, solo que en lugar de uno de los hidrógenos está reemplazado por un grupo oxidrilo, que es el que corresponde a los alcoholes inorgánicos. Ese es el metanol. Ayer lo habíamos analizado. ¿Qué tendríamos que considerar para poder decir este proceso de disolución o analizar el proceso de disolución? ¿Qué piensan? ¿Qué enlaces intermoleculares tiene? Correcto, ¿qué enlaces intermoleculares tiene? Cuando hablamos de solubilidad, y esto lo vieron también ustedes en el laboratorio, cuando hicieron bueno, hay una comisión que lo va a ver este viernes, pero las otras comisiones, y me mencionamos en realidad al inicio de las clases de enlaces intermoleculares, que los enlaces intermoleculares nos permiten explicar también las solubilidades. Y la reglita en la solubilidad es que lo semejante disuelve a lo semejante. Y en esa palabra semejante, en realidad lo que estamos haciendo referencia es al tipo de enlace. De acuerdo al tipo de enlace, si esos enlaces son semejantes, va a poder haber solubilidad. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, los compuestos iónicos que tienen cargas netas pueden disolverse en solventes polares, que si bien no tienen carga, pero tienen densidades de carga, tienen un dipolo en la molécula, como es el agua, ¿sí? Al metanol ya lo habíamos analizado. Dijimos que tiene qué tipo de enlaces. London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Correcto. London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Y el agua, que ya la conocemos tanto, sabemos que también tiene London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Entonces, en este proceso de disolución del metanol en agua, ¿qué enlaces se romperán? Para que el metanol se disuelva en agua. En principio, las moléculas de metanol
tendrán que separarse algunas entre sí. Y para separarse, ¿qué enlaces van a romper? ¿Qué enlaces mantienen unidas a las moléculas del metanol? Los tres enlaces. Correcto. Entonces, para poder disolver el metanol en agua, el metanol tendrá que romper el enlace que tiene entre sus moléculas y formar nuevos enlaces con el solvente, que en este caso es el agua. El agua, por su parte, entre las diferentes moléculas de agua, tiene enlace de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno, que también tendrá que romper en parte para poder disolver al metanol, de forma tal que estos enlaces, y en particular el puente hidrógeno, se formen ahora entre el soluto, que sería el metanol, y el solvente, que es el agua. ¿Lo entienden, chicos? La pregunta de qué enlaces se rompen sería que se rompen el London, el dipolo-dipolo y el puente hidrógeno del metanol, y también se rompen los del agua. ¿A eso lo entienden? ¿Por qué se rompen? Porque ahora va a haber que formar, ¿se acuerdan que habíamos analizado qué moléculas pueden formar enlace puente hidrógeno con el agua? Había uno de los ejercicios. Entonces ahora se van a formar enlaces puente hidrógeno entre el metanol y el agua. Lo pongo para ahí, como para visualizar el puente hidrógeno. También habrá enlaces dipolo-dipolo, porque la molécula de metanol es polar y la molécula del agua es polar. Y por lo tanto también habrá London. Entonces, ¿qué se va a formar? Se van a formar nuevos enlaces de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno entre el metanol y el agua. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Lo entienden o no lo entienden? Silencio, no sé si porque están dormidos o porque no lo entienden. Voy a seguir a ver si se va aclarando el tema. Si no dicen nada, continúo. Vamos con el ejercicio B. El ejercicio B dice, descomposición del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de dinitrógeno acuoso. Descomposición del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de dinitrógeno gaseoso. Tenemos entonces esto. Esta es la reacción de descomposición. Una descomposición es una reacción en la cual a partir de un solo reactivo se pueden obtener dos o más productos. En este caso, los dos productos son iguales, son 2 moles o 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. 2 moles. ¿Qué enlaces se romperán acá? En principio analicemos qué tipo de enlace tiene el tetróxido de dinitrógeno, que es un compuesto iónico, covalente, metálico. Covalente. Es covalente, correcto. ¿Y el dióxido de nitrógeno? También. También es covalente. Bien. Y entonces, fíjense que tenemos,
Si quieren hacemos las estructuras de Lewis. Serían 5 por 2 para el nitrógeno y 6 por 4 para el oxígeno. 6 por 4, 24, más 10, 34, son 17 pares, ¿no? Y entonces sería acá. Uno, dos, ¿sí? Tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esa sería la estructura de Lewis. Del dióxido de nitrógeno tenemos 5. Estas la habíamos hecho, si se acuerdan. Tenemos 6 por 2, 12 más 5, 17. Eran 8 pares más un electrón. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Pero esta era resonante. Teníamos la otra, así que yo voy a hacer así. Bien, ambas son covalentes. Fíjense cómo es la molécula original y cómo es la molécula a la que se llega. ¿Qué tipo de enlaces se romperán aquí? ¿Es un proceso físico o químico? ¿Qué opinan? ¿Físico puede ser? ¿Por qué crees que es físico? Por tal vez alguna interacción del oxígeno con el ambiente. Claro, pero acá estamos hablando de esto puntualmente. Eso que tenemos ahí escrito. Esa es la descomposición, la transformación del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Miremos la molécula de partida, los enlaces que tiene. Miremos la molécula a la que se llega. Ambas son polares, Profe, ¿sí? se rompe enlace químico por el Correcto, enlace covalente. correcto. Es un proceso químico, porque fíjense que estamos con esta molécula de partida y yo necesito que se forme esta que escribimos aquí abajo. Entonces, significativamente van a cambiar los enlaces que hay entre el nitrógeno, entre los dos nitrógenos y entre el nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Entonces los enlaces que van a tener que romperse, si bien uno podría llegar a analizar si son polares, tiene london y dipolo-dipolo, ese tipo de enlaces se van a romper cuando en el final del proceso que estoy analizando, yo sigo teniendo las mismas moléculas en otras condiciones, pero las mismas moléculas. Acá no tengo las mismas moléculas. Acá en el producto, en el resultado de este proceso de transformación, tengo un compuesto diferente con otros enlaces químicos. Por eso yo les pregunto si el proceso es químico o físico. Es químico, esto es una reacción química. Entonces lo que se va a romper aquí son los enlaces covalentes, como dijo Jesús. Se rompen los enlaces covalentes del tetróxido de dinitrógeno y se forman nuevos enlaces nitrógeno-oxígeno para formar la molécula del dióxido de nitrógeno.
¿Sí, chicos? Lo importante de este ejercicio, que por eso quería hacerlo, es poder razonar los procesos y poder ver en cuál de los procesos están involucrados uno u otros enlaces. Son varios ejercicios que sigamos viendo, ¿sí? A ver si se va entendiendo mejor. El siguiente punto dice sublimación del dióxido de carbono. Sublimación del dióxido de carbono. ¿Qué es la sublimación? ¿Qué tipo de proceso es la sublimación? ¿Sería físico un cambio de estado? Es un cambio de estado. ¿De qué estado a qué estado? De sólido a gaseoso. Correcto. Entonces, fíjense que es un cambio físico, como dijo el compañero. Quiere decir que aquí el dióxido de carbono pasa del estado sólido al estado gaseoso. Miremos la partida, el reactivo de partida. Miremos el resultado de este proceso de transformación. Analicemos la molécula de dióxido de carbono. Ya la estudiaron ustedes en la teoría y en el laboratorio también. Saben que es una molécula no polar, que solamente presenta enlaces de London. Con decirles que es una molécula, les estoy diciendo que los enlaces interatómicos son covalentes, ¿sí? Porque recordemos que solamente las que tienen enlace covalente forman moléculas. Y entonces estamos diciendo que el dióxido de carbono pasa del estado sólido a dióxido de carbono en el estado gaseoso. Es entonces, como dijo Jesús, un proceso físico. Y en los procesos físicos, si ustedes recuerdan la introducción del tema de enlaces intermoleculares, dijimos que los enlaces intermoleculares son los responsables, para aquellas sustancias que forman moléculas, son los responsables del estado de agregación de las diferentes sustancias. O sea que en el pasaje del estado sólido al gaseoso, terminan involucrados los enlaces intermoleculares. ¿Hasta allí me siguen? Sí. Bien. El enlace intermolecular del dióxido de carbono es el enlace de London. El enlace de London, en este proceso de sublimación, ¿qué va a pasar? Se forma, se rompe, se forma y se rompe, solamente se forma, solamente se rompe. ¿Qué piensan que va a pasar? Pensando que estamos hablando de la transformación del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo son las fuerzas de atracción en el estado sólido? ¿Son altas o son débiles? Altas. Son altas. O sea que con seguridad en el estado sólido, en el dióxido de carbono va a haber fuerzas de London. ¿Qué sabemos luego? Que en el estado gaseoso, ¿qué podemos decir de las fuerzas de atracción entre las diferentes partículas? Que prácticamente no existen. O no existen, no prácticamente, o no existen directamente. O sea que en el proceso de sublimación del dióxido de carbono, ¿qué pasa con los enlaces de London? ¿Se rompen o se forman? Se rompe. Rompen. Rompen. Se rompen los enlaces de London. Y ya no se forman más. No se forman nuevos enlaces de London en el dióxido de carbono gaseoso, porque en el estado gaseoso no existen fuerzas de atracción. Pero para eso fue necesario que razonemos el proceso, razonemos el tipo de enlace que tiene la sustancia que estamos considerando, y miremos, para eso les escribí esto que parecería que es una reacción química, pero no es una reacción química, porque no hay ruptura de enlaces químicos. Pero justamente para visualizar que tanto en el reactivo como en el producto tenemos la misma sustancia, siempre dióxido de carbono. Entonces no se rompió el enlace químico, no se rompió el enlace carbono-oxígeno, el covalente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que razonar en cada proceso. ¿Lo van entendiendo, chicos?
Sí, profe. Bien. El siguiente dice disolución del dióxido de azufre en agua para producir ácido sulfuroso. Tenemos el dióxido de azufre que se disuelve en agua para producir ácido sulfuroso. Dióxido de azufre, era polar, tiene London y dipolo-dipolo, ya lo hicimos ayer. El agua sabemos que tiene London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Y aquí tendríamos que hacer la molécula del trióxido, que serían 3 por 6, 18, más 6, 24, 25, 26, 13 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué piensan aquí? ¿Cómo será este proceso? ¿Físico o químico? Esta tiene London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Miren de dónde partimos y a dónde llegamos. Químico. Es químico. La palabra disolución por ahí confunde, pero hay que plantearlo, ¿sí? Para que se forme el ácido sulfuroso, se tienen que romper enlaces del dióxido de azufre, enlaces del agua para formar la molécula del ácido sulfuroso. Es un proceso químico. Entonces, se rompen los enlaces covalentes del dióxido de azufre, del agua, para formar nuevos enlaces covalentes del ácido sulfuroso. ¿Sí? ¿Lo van viendo, chicos? Sí. Bien. Ahora en este, disolución del cloruro de hidrógeno en agua. Y el cloruro de hidrógeno es una molécula polar y si se disuelve en agua, fíjense, lo que vamos a obtener es cloruro de hidrógeno acuoso. Es la molécula, tiene London y dipolo-dipolo. Y esta es la del agua, que tiene London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno.
¿Qué piensan que va a pasar aquí? Miren los reactivos y miren los productos. El cloruro de hidrógeno es una molécula polar y el agua también es polar. ¿Qué pasará? Esta Se rompen disolución. los enlaces de puente hidrógeno. Se van a romper, sí, los puentes de hidrógenos del agua. Bien. ¿Qué más se romperá? ¿Solamente el puente de hidrógeno? ¿Se podrán romper los dipolos del agua? Si llegamos a romper el puente de hidrógeno, seguro que algunos dipolos rompimos, ¿sí? También se van a romper algunos dipolos del agua, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ahora se van a romper los enlaces aquí entre las moléculas y se van a formar nuevos enlaces ahora entre la molécula del cloruro de hidrógeno y la molécula de agua. En particular, se van a formar nuevos enlaces de London y dipolo-dipolo. Entonces se van a romper el puente hidrógeno del agua, el dipolo, también el London del agua, el London y el dipolo-dipolo del cloruro de hidrógeno, y se van a formar nuevos enlaces. De London y dipolo-dipolo entre el cloruro de hidrógeno y el agua, para dar el ácido clorhídrico, que sería el que está en estado acuoso. Profe, ¿por qué Sí, ponemos también que se rompe el London y el dipolo-dipolo del ácido clorhídrico? porque tienen que formarse ahora nuevos enlaces de London entre las moléculas del soluto y solvente, sería, y nuevos enlaces dipolo-dipolo entre las moléculas del soluto y solvente. Y para eso se tienen que separar entre sí las moléculas del cloruro de hidrógeno, para poder formar nuevos dipolos y nuevos London con el agua. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esto también sería un proceso químico. Este sería un proceso físico, porque los enlaces involucrados son enlaces intermoleculares. ¿Sí? En los químicos involucramos los enlaces químicos o las uniones químicas, que son las interatómicas. En realidad hay que analizar el proceso y la sustancia. En este caso, como son todas moléculas, cuando tenemos involucrados los intermoleculares es físico. Pero a ver, no me acuerdo si tengo algún otro ejemplo. Vamos a los siguientes. No, ya vamos a ver enseguida uno donde tenemos otros enlaces interatómicos involucrados. Sigo, a ver si se aclara. Dice, disolución del nitrógeno del... Uy, qué feo que estoy escribiendo. En la sangre. Sabiendo que la sangre tiene un 90% de agua.
Voy a ponerlo así. Es el proceso de un gas en un líquido, ¿sí? Para ello, sabiendo que la sangre tiene un 90% de agua, ¿qué me indicará ese dato? Ese es el nitrógeno, molécula no polar, solo tiene fuerzas de London. Y si la sangre tiene un 90% de agua, ¿qué podremos decir? ¿Qué tipo de enlaces podríamos asumir que que existen en la sangre? Lo mismo que el agua. London, claro. Correcto, para eso nos dan el dato, ¿sí? Entonces también va a tener London, también va a tener dipolo-dipolo y también va a tener puente hidrógeno. Ahora, si se disuelve el nitrógeno en la sangre, ¿qué se va a romper? ¿Y qué se va a formar? Se rompe el London, correcto. Se rompen los London del nitrógeno, que son los únicos enlaces que tiene. ¿Se romperá el London, el dipolo y el puente hidrógeno de la sangre? ¿Qué opinan? Correcto, Samira, que me dijo el London del nitrógeno. ¿Se romperá el London, el dipolo y el puente hidrógeno? Sí, Sí, Sí. Entonces también se va a romper el London, el dipolo-dipolo y el puente hidrógeno del agua. ¿Y qué se van a formar? Se van a formar nuevos enlaces ¿de qué tipo? London. Correcto. Se van a formar nuevos enlaces de London entre el nitrógeno y la sangre. Ahora los noté un poco más seguros en este ejercicio. Vamos al siguiente. Dice disolución de sodio en amonía. Sodio. A ver, pensemos bien aquí. El sodio, ¿qué tipo de enlaces tiene? solo London. London. No, los voy a matar. A Ah, ver, está solo. No tiene ningún enlace, pues. no, sí tiene enlace, pero mírenlo bien. Y Enlace fíjense dónde metálico. metálico. Fíjense dónde está en la tabla periódica, ¿sí? Metálico. Y el amoníaco ya sabemos que tiene London, que tiene dipolo-dipolo y que tiene puente hidrógeno. Cuando hablamos de solubilidad decimos que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Estas dos sustancias tienen algo de semejante entre sí? ¿Qué opinan? No. No tienen nada de semejante. Los metales solamente se van a disolver en otros metales. O sea que aquí ponemos un signo menos. Acá ni se forma ni se rompe ningún enlace. No se rompe ni se forma ningún enlace. ¿Sí? No duden de lo que ya saben, porque ya han estudiado el metálico y como es el primero que apareció, dudaron ahí, como veníamos con la onda del covalente, le pusieron covalente. Voy con el siguiente. Dice, uso de benzina. La benzina es una sustancia orgánica que es no polar
para limpiar manchas de aceite. Y entre paréntesis del aceite dice que el aceite es un hidrocarburo. En general, tanto la benzina como el aceite son sustancias orgánicas. La mayoría de las moléculas orgánicas tienen, ya les dije la palabra molécula, la mayoría de las sustancias orgánicas se unen mediante enlace covalente. O sea que forman moléculas. ¿Sí? Entonces, si son covalentes, van a tener enlaces intermoleculares. La benzina, como nos dice que es no polar, ¿qué tipo de enlace intermolecular tendrá? Solo London. Solamente London. Y los hidrocarburos, en este caso el aceite, también son sustancias no polares. Entonces, también van a tener solo London. En el proceso de usar benzina para limpiar manchas de aceite, sería entonces que la benzina permite retirar el aceite. Desarma esa mancha de aceite, podríamos decir. ¿Qué tipo de enlaces creen que se rompen y se forman? Se rompen London en los dos y se Correcto, forman enlaces London. correcto. Se rompen los London de la benzina y del aceite y se forman nuevos enlaces de London entre la benzina y el aceite, justamente para que la benzina pueda retirarlo. Es como que la benzina está disolviendo el aceite. ¿Sí? Luego dice, presten atención en este, fusión del cloruro de sodio. ¿Fusión qué es? ¿Qué proceso es la fusión? Un cambio de estado físico. Correcto, un cambio de estado. El cambio de estado ya sabemos que es físico. O sea, mira acá me dice de sólido a líquido, correcto. Entonces, si dice fusión del cloruro de sodio, estamos diciendo que es el proceso en el cual el cloruro de sodio pasa del estado sólido al estado líquido. Ahora, analicemos la naturaleza de la sustancia que estamos considerando cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlaces existen para el cloruro de sodio? ¿Qué tipo de compuesto es? Iónico. Iónico. Bien, es iónico. Y en el enlace iónico, recuerden que no hablábamos de moléculas. Aquí no existen enlaces intermoleculares. Dijimos que existían redes iónicas. Entonces, si queremos pasar el cloruro de sodio del estado sólido al líquido, ¿qué tipo de enlaces se romperán? Si es iónico, no hay London, no hay dipolo, no hay nada, porque eso únicamente lo tienen los que forman moléculas. ¿Cuál es el único enlace que se puede romper acá? El iónico. El iónico. Entonces, ¿qué se va a romper? Se rompe el enlace iónico. Se rompe. Recuerden cuando nosotros estudiamos enlace iónico,
dijimos que la fuerza de atracción entre el catión y el anión estaba dada por la energía reticular, y en base a la energía reticular nosotros dábamos, por ejemplo, podíamos estimar los puntos de fusión de los compuestos iónicos. Fusión, estamos hablando de este proceso, del pasaje del sólido al líquido, y lo razonamos directamente con la energía reticular, o lo relacionamos con la energía reticular, que es la atracción entre el catión y el anión dentro de la red. Entonces, cuando recién yo les decía, analicemos si el proceso es físico o químico, y después les agregué, y también tenemos que analizar la naturaleza de la sustancia. Porque si forma molécula y el proceso es físico, entonces se van a romper enlaces intermoleculares. Pero si no forma molécula, como en este caso, y el compuesto es iónico, entonces no hay otro enlace más que se rompa que el iónico. Y no se forma nada. Porque recordemos también, y esto es un concepto de fundamentos de química, que en el estado sólido las partículas, y digo partículas para referirme en general a cualquier sustancia, tienen grandes fuerzas de atracción. En el estado líquido las fuerzas de atracción y repulsión son semejantes. Y en el estado gaseoso no existen fuerzas de atracción. O sea que aquí se van a romper las fuerzas de atracción, que son iónicas en este caso para el estado sólido, no se forman en nuevas en el estado líquido. O sea que vamos a poner solamente, se rompe el iónico, y si quieren escribimos no se forma nada. Y yo pondré un ejercicio así en el parcial, una tablita, por ejemplo, le pongo complete lo que se rompe y lo que se forma. Ustedes donde dice se forma, me pondrían un guión directamente, o ponen no se forma nada. Lo mismo sería, que no está acá, creo, pero si yo les pongo, este es un ejemplo aparte, fusión del sodio, que es lo que hicieron en el laboratorio. Entonces, ¿ustedes qué van a pensar? Sodio, como hicieron recién. ¿Qué tipo de enlace tiene? Metálico. Si estoy hablando de fusión, estoy hablando del pasaje del sodio, lo que hicieron en el laboratorio, del estado sólido al estado líquido. En este proceso, ¿qué se rompe? ¿Qué se rompe? El enlace metálico. El enlace metálico. Se rompe el enlace metálico. Y no se forma nada. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Gracias por responder, Lourdes. Vamos con el siguiente, disolución de yodo en disulfuro de carbono. Disolución de yodo en disulfuro de carbono. Yodo, la molécula de yodo ya la vimos, es no polar y tiene London. El disulfuro de carbono, supongamos que ustedes ven así, no saben si es iónico porque están perdidos, no saben si es metálico, lo único que tienen que hacer, pueden sacar diferencias de electronegatividad, por ejemplo, o mirar qué sustancias son las que están unidas. Veo dos no metales unidos, la única posibilidad es que haya enlace covalente. ¿Sí? El disulfuro de carbono es como el dióxido de carbono. Igual, porque el azufre tiene el mismo grupo que el oxígeno. Así que la molécula es igual, es lineal. Por lo tanto, es no polar. Y si es no polar, ¿qué tipo de enlace tiene? Solo London. Solo London. ¿Puede disolverse el yodo en disulfuro de carbono? ¿Son semejantes? Sí, Sí. Sí. Entonces aquí, en ese proceso de disolución, ¿qué se romperá? los enlaces London. Correcto. Se rompen los London, tanto del yodo como del disulfuro de carbono. ¿Y qué se van a formar? Se forman Nuevos nuevos enlaces enlaces de London. London. Claro. Pero esta vez entre el yodo y el disulfuro de carbono.
entre ellos dos. ¿Sí? Y el último dice obtención de alcohol yodado. Para terminar de confundir. Alcohol yodado se refiere al alcohol etanol. Tenemos allí la molécula del etanol. El etanol es el alcohol que usamos de curar, ¿sí? Aquí viene otro carbono con su hidrógeno y aquí viene el oxígeno. Y por otro lado tenemos el yodo. El alcohol yodado básicamente es una solución de yodo en etanol. Y si miramos, bueno, el yodo ya sabemos que es no polar y tiene London. Sabemos que todas tienen London, por lo tanto el etanol tendrá London. ¿Qué más tiene? ¿Tiene dipolo? Miren la molécula. Sí. Sí, tiene dipolo. Porque vemos ya que tiene este oxígeno acá, con el hidrógeno, esto ya le da una polaridad, ¿sí? A la molécula, ya tenemos un átomo diferente allí unido. Tiene dipolo. ¿Y tendrá puente hidrógeno? ¿El etanol? Sí. De hecho, nosotros utilizamos una solución al 96% de etanol en agua para curar, ¿sí? El frasco que venden en el farmacia. Entonces, este proceso de obtención del alcohol yodado básicamente es una solución de yodo en etanol. ¿Qué se romperá? ¿Se romperá aquí un enlace iónico? No, No, porque no hay ningún iónico, tampoco metálico. ¿Qué se romperá acá? Si les digo que es una disolución del yodo en agua, en alcohol, perdón, en etanol. ¿Se rompen los London? Correcto. Se rompe el London del yodo. Y para que el agua pueda disolverlo, también se romperán algunos de los enlaces que mantienen unidas a las moléculas de agua. Entonces seguramente se romperán algunos London del agua, algunos dipolos del agua y también algunos puentes hidrógeno del agua. ¿Y qué se va a formar? no sería del alcohol. Del alcohol, sí. Sí, gracias. Vamos a escribirlo. Gracias. ¿Y qué se va a formar? Nuevos enlaces London. London. Correcto. ¿Se pueden formar nuevos enlaces puente hidrógeno entre el yodo y el etanol? No, No, porque el yodo no puede formar puente hidrógeno. Entonces se forman nuevos enlaces de London entre el yodo y el etanol. ¿Sí? Sí, profe, ¿y debemos poner la ecuación química? No. Si Bien. tomaríamos un ejercicio. Yo se las escribo para ver si los ayuda a visualizar el proceso. Si tomaríamos un ejercicio así en el parcial, sería preguntar qué se rompe y qué se forma, similar a este. A veces No. razonar el enunciado los ayuda a entender el proceso y poder darse cuenta si llego a la misma sustancia, entonces no hay enlace químico que se rompa, etc.
O si, depende si es, perdón, dependiendo si es covalente o iónico. Si es iónico, el único enlace que se puede romper es el químico. Y si es metálico, el único enlace que se puede romper es químico. Allí no hablamos de intermolecular. O sea que en los compuestos iónicos y metálicos, en general en los procesos, solamente se pueden romper enlaces químicos. ¿Sí? Ya sea que el proceso sea físico o químico. Recién la fusión del cloruro de sodio es un proceso físico, pero como el único tipo de enlace que existe en una sustancia iónica es el iónico, se rompe el enlace. ¿Está bien? Entonces solamente discriminamos si se rompe el químico o el intermolecular en las moléculas, o sea, en los que están unidos por enlace covalente. ¿Está bien, chicos? Bien. Hasta aquí entra el parcial. El laboratorio de propiedades de la sustancia en función de los enlaces va a entrar al recuperatorio, que es el jueves 10. ¿Sí? Ya saben, ayer después que me tomaron de sorpresa repensando la situación de los chicos que rinden física, pidan una constancia a la docente. Y con eso les ponemos el justificado. Entonces, un ausente justificado en el laboratorio no cuenta dentro de las inasistencias que los pueden llegar a dejar libres por inasistencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Les mandé ayer el correo Una ese, ¿no? pregunta, profe, con Sí. eso de las inasistencias, con lo del paro Sí. al final y todo, ¿que sigue quedando en cuántas inasistencias se puede tener al final? Sin justificar o por desaprobar el parcialito es una, ¿sí? A la segunda inasistencia por parcialito no aprobado o inasistencia injustificada, quedan libres. Por eso, por el paro de transporte, les dije que traigan la constancia de la policía para justificarles esa inasistencia. ¿Sí? Bien, bien. Porque es el 10% y son 8 laboratorios, así que es un laboratorio nada más que pueden tener injustificado. Si no, bueno, es con constancia médica, por algún justificativo médico, ¿sí? De salud. El laboratorio, ¿el qué es el I4? No sé qué es el I4, o sea, mira, el laboratorio de propiedades de la sustancia en función de los enlaces, el laboratorio de sus propiedades de la sustancia en función de los enlaces, que es el de enlace intermolecular, va al recuperatorio. Porque hay una comisión que recién lo va a hacer este viernes. Así que ese va al recuperatorio. Pero el tema enlace intermolecular con seminario, que es lo que acabamos de terminar, entra al parcial. ¿Sí? Solo el laboratorio se agregaría al recuperatorio. O sea que lo que pasó en el laboratorio se los puedo llegar a preguntar recién en el recuperatorio. Bien. Detengo la grabación para que me quede